Alice F4M. Hace 5 días, editado. Emil, encontré un video de un periodista canadiense, Harrison Faulkner, de True North. Este tipo es de derecha, pero lo que me gusta de él es que critica a todos por igual, incluso a la política de derecha cuando es necesario criticarla. En fin, este tipo fue a El Salvador hace poco e hizo su propia evaluación, superficialmente. No investigó realmente la verdadera razón por la que Bukaka introdujo el Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, dijo que El Salvador no parecía tener mejoras en infraestructura y que parecía un país pobre. Solo se estaban mejorando las playas para los turistas. Deberías ver los comentarios. Hay tantos focos. No sé si es porque son la diáspora en Canadá que no conoce a Bukaka o porque son propagandistas de Bukaka. En fin, fue divertidísimo escuchar la perspectiva de alguien que no es salvadoreño, aunque no fuera exhaustiva. Antes de empezar, quiero decir que me encanta y me parece muy importante que la comunidad de Atlacatl News, o sea, ustedes, se comuniquen y tengamos una plática amena en donde me digan sobre las cosas importantes de las que hay que hablar. Hay quienes lo hacen de forma amena e inteligente, que da gusto hacer un video sobre los temas, como las personas que hoy han comentado. Muchas gracias a estos 2 suscriptores por sus aportes y aunque a veces yo no esté de acuerdo al 100%, es una manera en la que podemos unirnos y ser más fuertes como comunidad. Harrison Faulkner es un periodista y presentador canadiense conocido por su trabajo en True North y como conductor del programa Ratio. En noviembre del 2024, publicó un video documental desde El Zonte, El Salvador, famoso como Bitcoin Beach, donde describe cómo esta comunidad adoptó la economía circular basada en Bitcoin. Relata una transformación de un pueblo controlado por pandillas y sin acceso bancario a un destino turístico donde los locales reciben pagos en Bitcoin. ¿Pero qué dicen los críticos? Bueno, ¿qué digo yo? Con respecto a este video en particular, y que no es el que menciona la suscriptora, aclaro. Considero que el video es demasiado promocional, más parecido a un anuncio largo que a un reportaje crítico o equilibrado. Hay resultados controvertidos, por supuesto. Faulkner presenta el proyecto como un éxito, pero hay opiniones contrarias. Varias investigaciones externas han cuestionado la efectividad real de Bitcoin Beach. Se ha señalado la falta de transparencia financiera. Es complicado acceder a datos públicos o auditados sobre flujos de dinero, donaciones y pagos en Bitcoin. Y algunos expertos sostienen que, pese al auge inicial, no hay evidencia clara de un impacto económico sostenido o mejoras sociales medibles y duraderas. Sin embargo, ahora me refiero al video que la suscriptora mencionó y veo que en efecto, Faulkner fue imparcial y un tanto crítico sobre si El Salvador en verdad está haciendo las cosas como se deben o solamente es una propaganda. Cuando se habla de política, uno se encuentra con historias sobre este pequeño pero interesante país. La gente tiene curiosidad, habla de él y la percepción en Occidente es que El Salvador está atravesando cambios radicales, que todo es seguro y muy bonito. Sin embargo, la realidad es diferente. Cuando uno sale de las zonas turísticas y entra al resto de la ciudad, lo que encuentra son los restos de un país y una ciudad que aún están marcados por el crimen brutal y peligros reales. La infraestructura todavía tiene mucho por mejorar. Si te alejas del área de la Plaza Nacional, te das cuenta de que hay muchas personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema. La infraestructura no está al nivel que debería tener un país que quiere proyectarse como emergente en el escenario global. Puedes limpiar las calles, puedes reducir el crimen y las pandillas, pero aún así no estás abordando los otros problemas graves, la infraestructura, la calidad de vida y, como dije al inicio, ¿qué pasa con las libertades civiles de los salvadoreños? ¿Qué pasa con las personas que no han cometido delitos ni tienen vínculos con pandillas? ¿Cuándo recuperan sus derechos? ¿Cuándo terminará el régimen de excepción? Esa es una pregunta que deben responder los líderes del país, incluyendo Nayib Bukele. Queremos saber cuál es el plan a largo plazo para resolver el crimen y el problema de las pandillas. Porque claramente el enfoque actual no puede durar para siempre. ¿La solución será una renovación económica? ¿Bitcoin realmente va a transformar la economía salvadoreña?
o simplemente es una oportunidad política que suena bien en papel, pero no funciona en la práctica. Es importante ver más allá de la propaganda, más allá de lo que quieren que veas, y darse cuenta de que este país todavía lidia con los mismos problemas de siempre. Nada cambia de la noche a la mañana y llevará mucho tiempo que El Salvador logre una transformación verdadera. Ahora bien, dicho esto, me pareció interesante un post en X por un Bitcoiner, sí, un Bitcoiner que decidió salir de El Salvador. Y como su post es extremadamente largo, digno de un artículo en un periódico, decidí hacer un resumen en español de lo que dice. El Salvador no era lo que prometía ser. ¿Por qué Jordan Herbs decidió irse del país? Jordan Herbs, un Bitcoiner entusiasta y expatriado que se mudó a El Salvador en 2024 con su familia, publicó una profunda reflexión explicando por qué decidió abandonar el país tras un año de vivir ahí. ¡Un año! Llegó con esperanza, convencido de que formaría parte de una transformación basada en Bitcoin, valores sólidos y una vida más sencilla y libre. Lo que encontró, sin embargo, fue muy diferente. Según Herbs, el desarrollo que observó en El Salvador no fue progreso real, sino una ilusión de calidad. Precios altísimos para resultados mediocres, urbanización desordenada, centros comerciales por todos lados y una creciente cultura materialista más intensa incluso que la de la clase media estadounidense. Denuncia que este modelo responde más al fiat lifestyle que al ideal de un país que apostaba por el Bitcoin como alternativa sistémica. Herbs y su familia vivieron en un suburbio caro, en una casa de $400,000 que rentaban por $2,400 al mes, pero que estaba mal construida. Problemas como tuberías que goteaban y paredes que se deshacían por la humedad eran comunes. Señala que muchos desarrollos nuevos están mal hechos, costosos y destruyen la belleza natural del país para dar paso a franquicias repetitivas. Los mismos supermercados, los mismos pollos fritos, los mismos Dollar City. También critica el contraste entre el discurso oficial de modernización y la realidad de pobreza persistente, burocracia, tráfico insoportable y falta de acceso real a servicios básicos como comida saludable o buena conexión a Internet fuera de las zonas urbanizadas. Aunque destaca y celebra el trabajo de organizaciones como Mi Primer Bitcoin y Murph's Life, asegura que el impulso inicial de Bitcoin Country fue reemplazado por una narrativa de marketing que terminó sintiéndose como una fachada, la aprobación del préstamo con el FMI y el silencio de los principales defensores del proyecto encendieron sus alarmas. Ya no se sentía parte de un cambio verdadero, sino de un espectáculo diseñado para turistas e inversionistas. Reconoce que su decisión de irse no es un ataque contra El Salvador, ni contra quienes siguen apostando por el país, sino una afirmación de sus propios valores. Dice que lo más importante no es la promesa de un futuro brillante, sino vivir en paz y con coherencia en el presente. Por eso se va, sin rencor, pero con claridad. Herbs concluye que la soberanía personal no se construye confiando en un Estado, sino creando comunidad, trabajando con propósito y eligiendo un entorno que realmente contribuya a tu bienestar. El Salvador, al menos en este momento, no era ese entorno para él ni su familia. ¿Y saben qué es lo que hace la comunidad de las focas? Simplemente cancelar este tipo de opiniones. Este tipo de críticas no son críticas destructivas, son críticas constructivas. Les están diciendo que por un lado está bien que se haga esto, pero por el otro, como que es un poco antagónico ver que no hay un verdadero progreso. Cuellar tiene razón, es un buen analista, pero sería más interesante que exponga por qué la UCA apoyó tácitamente a Bukele en 2019. En 2019, cuando Bukele ganó la presidencia, muchos sectores críticos, incluida parte de la comunidad académica y civil representada por la UCA, vieron su victoria como una oportunidad para
romper con el bipartidismo tradicional que había dominado El Salvador por 30 años. Arena había sido sinónimo de corrupción y represión, el FMLN de desilusión y clientelismo. La llegada de Bukele generó un deseo de renovación democrática, aunque con cautela. Por ejemplo, el entonces rector de la UCA, Andreu Oliva, dijo en 2019, el presidente ha dicho cosas buenas, esperamos que cumpla su palabra. No fue un apoyo político, sino una apertura crítica bajo el principio de darle el beneficio de la duda. Cambio de postura tras el 9 de febrero del 2020. Todo cambió radicalmente el 9 de febrero. Bukele entró con militares armados a la Asamblea Legislativa. Ese día, la UCA rompió públicamente su neutralidad inicial y acusó al presidente de atentar contra la democracia. En un editorial del UCA, El Semanario, la universidad afirmó: Bukele dejó de ser un demócrata para convertirse en un caudillo con aspiraciones autoritarias. Desde entonces, la universidad ha sido uno de los centros intelectuales más críticos del régimen. ¿Por qué esa apertura inicial fue malinterpretada? Algunos sectores oficialistas usan esa primera reacción abierta para decir que la UCA apoyaba a Bukele. Pero la realidad es que la UCA nunca lo respaldó políticamente, simplemente reconocieron el hartazgo ciudadano y esperaban un cambio positivo. Cuando el autoritarismo y el desprecio a las leyes se hicieron evidentes, la universidad volvió a su papel histórico: denunciar el poder corrupto, venga de donde venga. Y en conclusión, la UCA no apoyó a Bukele, le dio un margen de expectativa al inicio de su gobierno, como parte de su vocación crítica y democrática. Pero al ver que su deriva autoritaria, militarista y opaca lo enfrentó con firmeza, manteniéndose fiel a su legado jesuita de justicia social y defensa de los derechos humanos.